Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el campo de rugby de San Amaro y seguramente ustedes se pregunten qué hacemos aquí. Vamos a intentar darles una explicación porque el protagonista de nuestro cara a cara de esta semana es exjugador de rugby profesional, es un hombre que ha liderado la selección española de rugby, el 15 del León, durante muchísimos partidos. En concreto es el segundo jugador en la historia que más veces ha vestido esa camiseta. Ha competido en España, en Francia, en el Reino Unido, ha ganado ligas, ha ganado Copas del Rey, todo eso en el aspecto deportivo, pero es que también, una vez colgadas las botas, pues ha explorado nuevos caminos, relacionados con la literatura, también caminos relacionados con la interpretación. Ahí es nada, su nombre es Jaime Nava. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel, ¿cómo estás? Bueno, un poquito de todo, hombre del Renacimiento a este ritmo. Estamos haciendo de todo. Hoy en día yo creo que se requieren personas dinámicas y bueno, a mí otra cosa no, pero siempre he tenido la mente un poco inquieta y bueno, como bien has mencionado, pues el deporte profesional, el deporte de alta competición, que es lo que ha ocupado mi tiempo durante prácticamente 20 años, pues eso se acaba y hay que iniciar nuevos caminos y en ese camino estamos, ¿no? Llevo relativamente poco retirado y estamos explorando pues nuevas aventuras. Y la verdad es que me está encantando todo lo que estoy haciendo, me lo estoy pasando pipa. Vamos a hablar del pasado y también vamos a hablar del presente y sobre todo de futuro. Jaime Nava de Olano, recargo el apellido porque sí, tienes sí. raíces muy profundas en esta tierra, ¿no? Efectivamente, aquí concretamente, en Burgos. Nuestra familia somos una parte de aquí, por parte de madre, como sabes, y mi abuela y mi madre son nacidas aquí en Burgos y por parte de padre venimos del País Vasco, de la zona de Ordicia, de una aldea que se llama Gaviria y la verdad es que... Y tú eres madrileño, ¿no? Norte, yo madrileño, hay algunos de mis hermanos, 3 de mis hermanos o 2, ahora mismo no recuerdo muy bien, que no se enfaden, pero al menos 2 han nacido aquí en Burgos, ninguno en el País Vasco. Pero sí, las raíces son norteñas, claramente. Nosotros somos de norte. Se nota, ¿no? Por eso, aunque estamos casi en invierno, hace un día estupendo. Pero eso te iba a decir, Israel, a mí me has engañado. O sea, a mí me has dicho, oye, vente a Burgos, tal, no sé qué. Esto no es Burgos. Señores, esto no es Burgos, esto es todo atrecho. Con este sol, con esta temperatura, buenísimo. hace un día espectacular. Yo pensaba que íbamos a acabar los pingüinos delante. Y nos ha salido un día increíble. Estamos en el campo de San Amaro, que imagino que no te traerá, Jaime, muy buenos recuerdos, porque si no me equivoco, el primer año en el que la Universidad de Burgos, el Aparejadores, debutaba en División de Honor, primer partido de Liga contra Alcobendas, jugabas tú allí y te lesionaste. Sí, efectivamente, yo estaba bien jugando, lesionado además, ¿no? Muy bien lesionado, sí, además fue justo por allí, fue a esta misma altura en la que está mi silla, pero a unos 20 metros enfrente de los palos y me rompí el antebrazo, además de la manera más tonta e inesperada, en una jugada en la que yo tenía que placar a un jugador y bueno, pues oye, son las cosas que suceden en el deporte, que te lesionas y ya está. Pero bueno, eso tampoco me dejó mal recuerdo, simplemente uno ya después de 20 años jugando a esto de manera continua ya incluso se habitúa a las lesiones, ¿no? Quería hacer un pequeño viaje en el tiempo. ¿Cómo llegaste al rugby? Generalmente ahora sí que hay canteras, hay muchos niños que practican rugby, pero antaño, en nuestra generación, en la tuya, pues la gente iba llegando al rugby procedente de otros deportes, lo iba probando generalmente bastante tarde, lo que condicionaba luego igual un poco los fundamentos técnicos. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? Sí. ¿Fue de rebote? ¿Cómo fue? Bueno, no fue de rebote, pero básicamente porque a mí me entró el rugby por los ojos porque entró desde casa. Yo juego al rugby hoy en día porque mi hermana Begoña, que también ha sido jugadora de rugby, me dijo un día que probara y lo hice y probé y me encantó. ¿Cuántos años tenías? Pues era adolescente ya. De hecho, yo me dedicaba, a mí siempre me ha gustado todo tipo de deportes. En mi familia el deporte era prácticamente una cuestión de estado. O sea, tú tenías que estudiar y hacer deporte. Y en mi caso, estudiaba más bien poquito y dedicaba todo el tiempo que podía
a estar en movimiento, a jugar al fútbol, al balonmano, al baloncesto, al bádminton, deportes de raqueta, en fin, me gustaba todo tipo de disciplinas. Pero es verdad que un día yo con 14 años más o menos se me propuso probar y la verdad es que me enganché de una manera tremenda y ya era adolescente, ya era mayorcito. Luego fue tu medio de vida, tu profesión durante muchos años, internacional, en muchos equipos, en España, fuera, ganando títulos, bueno, haciendo las cosas bien, estás en la plena selección y nos vamos a ir ya hasta cuando tenías 32 años, hace nada, y te llaman por teléfono de repente. Cuéntanos un poquito esa anécdota. Sí. ¿Quién te llama? Sí. ¿Qué te dicen? Bueno, seguramente no te lo esperabas, ¿no? Fueron varias conversaciones, pero fue básicamente en el 2014-2015 que veníamos de vivir un momento muy complicado, como han sido casi siempre con la selección española, ¿no? Porque veníamos de muy malos resultados, el rugby español siempre a nivel de gestión pues está falto de recursos, y en este caso la Federación Española de Rugby había entrado en una quiebra total, lo cual ponía en riesgo la supervivencia incluso del propio deporte en España. Todo era un panorama muy convulso y empecé a tener conversaciones y aquella llamada con Santiago Santos, con el actual seleccionador de la selección española. Me encuentro con que tengo la posibilidad de ser el capitán de la selección española para un nuevo periodo lleno de incertidumbre, y a mí me provocó muchísimas dudas, porque yo no tenía tampoco argumentos para serlo ya. 32 años, tus mejores años como jugador de rugby, los mejores a lo mejor ya han pasado, estaba viviendo en Francia, siempre nos ponen muchísimos problemas el rugby francés, los equipos profesionales franceses para nuestra participación en la selección nacional, algo que para mí nunca estuvo en juego porque yo siempre he priorizado venir a jugar para mi selección, para representar a mi país, porque me parece que es la máxima expresión que podemos esperar de un deportista o que un deportista puede vivir y atesorar. Entonces, aparte yo en el plano personal en Francia tampoco me estaba yendo bien, o sea, para rematar, ¿no? Había tenido que coger la opción de irme a jugar a una división por debajo de la que estaba, de tercera división. Venía de haber firmado uno de los que iban a ser mis últimos contratos ya en Francia, con 2 años más uno en reconversión, etcétera, y resulta que me dejan de pagar, yo viviendo con mi pareja, se va toda la mierda, en fin. Todo muy complicado. En el momento más oportuno, ¿no? En el momento más oportuno y resulta que eres capitán de la selección nacional. Pero acepté el reto, cogí esa responsabilidad, que ante todo es una responsabilidad, la intenté llevar de la mejor manera, con mucho orgullo y por supuesto que no me arrepiento, porque vivimos después, fuimos creciendo poco a poco y vivimos momentos increíbles que yo no había vivido antes con el rugby español, ¿no? Vamos a hablar de esos momentos. Eres el capitán, la selección española en ese nuevo ciclo poco a poco va de menos a más, a nivel organizativo y sobre todo a nivel deportivo, ¿no? De tener opciones. Sobre todo a nivel deportivo estábamos por encima del organizativo, porque gestionábamos miseria. Y coincidió que la peor época económica y de gestión que teníamos, a nivel deportivo funcionamos muy bien, porque Santi lo hizo muy bien y se rodeó de gente muy competitiva, muy buena, y empezaron a llegar los resultados y sobre todo el crecimiento de la selección y el crecimiento del grupo y el crecimiento de los jugadores. Pero ahí empezamos a poner las bases y a sembrar el aumento de nivel y el intentar subir un peldaño en el nivel de la selección española, ¿no? Eres el capitán de la selección española, llega el partido, ¿no? Con mayúsculas, sí. Y estás lesionado. Joder, hablando de lesiones, sí, además, ¿no? Has hecho... Irra es muy bueno, ha hecho los deberes y se lo sabe todo. Impresionante. ¿Y cómo afrontas eso? ¿Cómo puedes ayudar al equipo desde fuera? No sé, como capitán no es una cosa, pero como persona, ¿cómo lo vives? Se vive porque hay trenes que sabes que no pasan más, ¿no? Después hay momentos... Totalmente, se vive muy mal porque, como bien has mencionado, el 2017 era clave, pero en el 2018, en el 2017 a nivel deportivo hicimos un año espectacular, ganando los partidos que teníamos que hacer, batiendo a Rusia, batiendo a Alemania, y el 2018 teníamos que rematar la faena.
Y empezábamos en un sitio muy complicado, que era Krasnodar, en Rusia. Entonces en Krasnodar jugamos un partido durísimo, que a mí me deja completamente fuera de combate, porque me rompen el cuádriceps, con un impacto, una rotura de impacto que se llama. A la semana siguiente jugábamos contra Rumanía, en el Central, contra un equipo que decían que nos iba a pasar por encima. Y no llegué. Pero aquel día se veía que iba a ser algo especial, que iba a ser un día histórico, y así fue. Se ganó a Rumanía, además jugando muy bien, la mejor Rumanía de la historia, decían, y nos la llevamos puesta prácticamente, además jugando un rugby muy bonito, muy dinámico, y sobre todo con un nivel de generosidad de los jugadores y a un nivel emocional durante todo el partido, que yo creo que el rugby español se enamoró. Se enamoró el rugby español y toda España de los Leones aquel día. Lo que pasa es que yo estaba fuera del campo, y yo me costaba mucho asimilar eso. Es muy difícil, porque un deportista donde quiere estar es en el campo, sobre todo en los momentos claves, en los momentos en los que tú crees que has nacido para estar ahí, ¿no? Y sin embargo no fue así. Me tocó vivir el partido desde la banda, intentar ayudar en lo que pudiera al equipo, y en ese afán por querer ayudar... Ejerciste un poco de Leónidas, ¿no? Luego veremos, mientras igual podemos estar viendo unas imágenes de esa arenga, sí, improvisada de repente, ¿no? Sí, a mí... Muy de Hollywood, ¿no? Muy de tocar la fibra. Sí, mucha gente me pregunta sobre esto, Israel. Yo en el calentamiento yo ya me di cuenta, dije, ostras, aquí va a pasar algo, ¿no? Porque ya en el calentamiento, a media hora de que empezara el partido, las gradas estaban prácticamente ya llenas, había ya 12.000 personas en el estadio de la Complutense. Y entonces, por no venir medio abajo de tristeza y con todo el bajón, yo me metí en el vestuario, y la verdad es que ahí sí que me vine un poco abajo, porque yo quería estar. Entonces incluso recuerdo que alguna lagrimilla solté, pero dije, no puedes estar aquí, no te puedes encerrar, tienes que apoyar, sigues siendo el capitán aunque no estés en el campo. Y cuando volvieron mis compañeros y estábamos para salir, ya haciendo los últimos preparativos ya para salir al campo, pues entonces tomé la palabra y les hablé y les intenté transmitir y explicar lo que yo sentía, lo que era el sentir del grupo, y sobre todo lo que era el sentir de toda la gente que nos estaba acompañando desde muchos sitios. Porque hay veces que viene bien recordar que tú crees que juegas por ti, pero estás jugando por mucha gente detrás. Y estás jugando por un propósito más elevado que el tuyo propio, o incluso que el de la selección propia. Ahí estábamos jugando por nuestras familias, por nuestros amigos, por el rugby español, y por llevar el rugby español a un sitio en el que la gente hay muchas veces que ni siquiera había soñado. Y entonces solté todo eso. Solté la famosa arenga, que eso dio la vuelta al mundo. Se convirtió en viral, ¿no? Y te puso en el candelero, como se suele decir, ¿no? Sí, eso me puso, sí, es verdad que me puso un poco en el ojo público, porque salió en todos los telediarios, en las redes sociales. Yo de tema tecnológico no estoy todavía muy puesto, pero parece ser que fue trending topic, en fin. Eso nos dio, al final lo que me gustó es que por lo menos eso sirvió para darle más notoriedad a la selección española. Evidentemente a mí me dio mucho foco mediático, y también me dio notoriedad a mí, pero por lo menos eso ayuda al rugby y a la selección española. Uno de los momentos más difíciles para un deportista es cuando tiene que decidir dejar el deporte, ¿no? Sobre todo cuando ha sido durante toda tu vida colgar las botas. Imagino que es un proceso, ¿no? Previo, ir asimilándolo, el día que tomas la decisión, y sobre todo el día después, ¿no? Pasa como en el campo, ¿no? Todo depende de la actitud, de coger el rumbo y seguir para adelante, ¿no? Porque se acaba algo que no va a volver. Sí, se acaba una etapa, más que una etapa, es una vida, y es un momento complicado. Es un momento muy chungo, Israel, y tienes que tenerlo muy claro y muy preparado. Pero hay vida, ¿no? Más allá del deporte de élite, ¿no? Por supuesto que hay vida. También se sale. De esto también, efectivamente, de esto también se sale, del deporte se sale. También. Del deporte se sale, muy bien dicho. Pero hay que estar preparado y hay que hacer una transición. Y lo que ocurre muchas veces es que los deportistas profesionales no estamos preparados para transicionar.
y hay que ir poco a poco, hay que tener proyectos, hay que tener propósitos, hay que tener aspiraciones con que la vida no está dentro de este campo de rugby. Hay mucha vida ahí fuera, ¿no? Hay muchos proyectos a los que se pueden atender, hay mucha gente a la que le puede interesar tu perfil. Te tiene que gustar querer hacer otro tipo de cosas. Y esa fue la razón que me llevó a retirarme, por lo menos de la alta competición. Luego he seguido jugando en amateur, pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Sobre todo porque notas la ausencia de toda la adrenalina que has estado viviendo durante muchos años, que es la alta competición, el prepararte, el entrenar, el estar en ese vestuario, el olor de ese vestuario, los compañeros, el sonido de los tacos, las pequeñas conversaciones, los momentos buenos, los momentos jodidos. Todo eso para un deportista es mucho, porque son muchos años viviendo a esa intensidad. Y luego ya hay temas fisiológicos, como te he dicho, que tienen que ver con la adrenalina y con cómo tu cerebro responde ante la alta competición y todo eso se echa en falta. Y hay que saber prepararse. Jaime, no me extraña que en esta nueva etapa también te dediques a dar charlas tipo coach, ¿no? Porque lo estamos viendo de cómo aplicar los valores del deporte en general y del rugby en particular, que es un deporte de equipo a la vida. Sí. Te resultará sencillo, ¿no? Porque es lo que tú has mamado, has vivido. Me gusta hablar con la gente y sobre todo me gusta comunicar. Y todo el tema que has comentado de las charlas, de las conferencias, a mí sí que me gusta transmitir lo que creo que es bueno del deporte, que son sus valores, todas sus vivencias, todos los escenarios que nos proporciona el deporte, que hace que las personas, que son las que verdaderamente importan y que son las que realmente tienen los valores, por lo menos los pongan en juego y los saquen, ¿no? Y los demuestren. Y yo creo que el deporte es una herramienta hoy en día para la sociedad fundamental, para nosotros, para todos, y en muchos sentidos, ya no solo por salud, sino porque cada vez nos estamos dando, gracias a Dios, cuenta de que es una herramienta formativa como no hay otra. O sea, está el colegio, está nuestra familia, por supuesto, la base de todo, donde ahí nuestros padres nos inculcan el camino por donde queremos y debemos ir, y luego está esto, sitios como este, donde aquí complementas todo eso. Y yo defiendo esto, y defiendo el deporte en desde todas sus aristas y perspectivas y modalidades. Habrá gente que te conozca no por tu faceta deportiva, que es la que más tiempo has estado, sino que te conozca por tu faceta de interpretación, de actor, de las últimas series, ¿no? Que ahora está de moda las series, casi más que las películas, ¿no? La Unidad, La Casa de Papel, esa última temporada que se está viendo en la que eres protagonista. Mi pregunta es, ¿cómo un jugador de rugby llega a este mundo tan diferente, podríamos decir, ¿no? A priori muy diferente, ¿no? De los focos, de las luces. Sí, no tiene nada que ver, pero en realidad tiene conexiones. Tiene conexiones. A mí me gusta sacarle conexiones con el mundo del deporte. Y para mí está suponiendo un bálsamo también. Aparte porque me está ayudando a conocerme a mí mismo mucho mejor. Me está proporcionando también otra serie de herramientas, ¿no? Y por supuesto que me encanta. O sea, que quede muy claro que el mundo audiovisual y el mundo de la interpretación me encanta, porque de hecho también lo he mamado desde pequeño. No es que sea un actor de cuna, pero sí que es verdad que yo provengo de una familia en la que mis padres se cuidaron mucho de que yo estuviera muy en contacto constantemente, prácticamente todos los fines de semana, con el mundo de la cultura, ¿no? Yo he tenido la suerte de que he tenido unos padres que, a pesar de ser el quinto de 5 hermanos, o sea, soy el pequeño y vine muy descolgado, pero claro, eso hizo que mis padres se tuvieran que hacer cargo de mí mucho más tiempo, porque mis hermanos ya eran mayores. Que eres el niño mimado, casi hijo único, a pesar de ser 5. Soy el hijo pequeño, pero de mimado nada, porque a mí me han caído muchas collejas. Habrá que preguntar a tus hermanos. Pero sobre todo me han caído collejas de mis hermanos, porque ya mis padres delegaban. Pero mis padres se hacían cargo de mí los fines de semana y yo me he pasado mi niñez y parte de mi adolescencia yendo todos los fines de semana a ver musicales, metido en teatros, metido en cines, metido en zarzuelas, a la ópera,
O sea, yo he tenido la suerte de ver muchísimo del mundo artístico y del mundo del espectáculo. Y a mí de pequeño eso me fascinaba. Yo iba al teatro y yo me veía ahí en escena, ¿no? Y decía, ¿cómo debe ser estar ahí arriba, ¿no? ¿Y cómo es? Y lo que ha sucedido es que, pues, con 36 años y a raíz de todo lo que te he contado sobre la selección española, ser el capitán, tener el foco encima, te llaman para empezar a hacer televisión, para participar en MasterChef, luego te llaman para otro programa, y ahora que si vas al programa de no sé quién a hacer una entrevista y tal, entonces todo eso. Y un día, hablando con mi repre, Antonio me da la posibilidad de hacer una prueba de casting para ficción, preguntándome él previamente si a mí esto me podía gustar, a lo cual le dije que sí. Dije, mira, por lo menos lo vamos a intentar porque considero que lo tengo desde pequeño. Y lo hicimos esa prueba de casting y evidentemente la primera no salió, no llegó a ningún sitio, pero luego hicimos otra y luego otra y al final llegaron los proyectos de ficción y llegó mi debut con La Unidad. Me estoy imaginando ese primer casting, estarías como un flan. Ni partido internacional ni leches, ¿no? Mucho sí, claro, peor. Te vas completamente, nada, estás completamente out. Pero también esos castings coincidían ya con la decisión que tomé cuando todavía estaba en activo al final de mi carrera deportiva. Esa última temporada yo ya había empezado mi formación actoral. Esto no es que a mí se me cae el balón de rugby de las manos y al día siguiente, ¿no?, digo que voy a ser actor. No. No, porque de hecho yo quiero dejar aquí muy claro que yo soy muy respetuoso con esta profesión y me encanta y hay que ser consecuente y te tienes que formar. Entonces estuve 1 año y medio en una escuela de interpretación en Madrid y luego no pude continuar con esa formación, no la pude completar, pero luego he estado haciendo trainings actorales constantemente con diferentes directores, con actores. Sí, porque al final esa profesión se estudia todos los días. Efectivamente, y además estás evolucionando constantemente. Quería que me hablases del proyecto TEAM. Te atreves hasta con los libros, con la literatura, también, podríamos decir, ¿no? También. Que lo has presentado recientemente, estaremos viendo también enseguida imágenes de ese momento, en el que mezclaste precisamente la interpretación con el libro. Sí, es que este proyecto es muy bonito. Efecto TEAM, que lo lanzamos hace poco en Madrid, hicimos un lanzamiento que fue precioso y parece ser que a la gente le ha gustado mucho. A nosotros nos ha proporcionado un bienestar emocional brutal, porque de hecho todavía, como ha sido hace poco, seguimos todavía un poco en esa nube, ¿no? Sigo hablando con Juan, que como sabes es el coautor de TEAM. De hecho, sin él no habría sido posible toda esta historia de escribir un libro y luego llevarlo a una representación escénica en la cual mezclamos diferentes cosas, pero que las queremos seguir haciendo porque creemos que tiene punch y tiene llegada y todos esos mensajes que contamos en el libro y que también nos gusta contar en directo a Juan y a mí, porque los dos somos speakers, los dos somos conferenciantes, nos gusta dar charlas, se transmiten de manera indirecta y pasan mucho mejor porque el público es consciente de todo lo que les está pasando a esos dos personajes, ¿no?, que ponemos en pie tanto Juan como yo. Y de ahí viene Efecto TEAM y lo hacemos con muchísimo cariño, muchísimo respeto y nos encanta. ¿Tú lo has leído? No, todavía no. Todavía no me ha dado tiempo. ¿Todavía no has leído TEAM? ¿Está aquí? No me ha dado tiempo. Bueno, pero te haces una... Vamos a ponerle... Habrá que ponerle solución. Vamos a poner solución a esto, yo te tengo una sorpresa. Compañero, hay que leer TEAM. La próxima vez que nos veamos me lo leo. Lecciones, o sea, te lo traigo leído. Lecciones y valores del rugby para la vida. Muchas gracias, Jaime. Ya para ir terminando, que se nos va el tiempo, ya sabes que esto de la televisión, el futuro no está escrito, pero ¿hacia dónde te gustaría dirigirte? Me gustaría desarrollar las dos facetas que tengo, que para mí son... quiero ir muy en serio con mi faceta artística, probando cosas nuevas y de hecho creo que vais a poder ver dentro de poco alguna cosa nueva que va a salir y el mundo del deporte nunca lo voy a dejar.
y menos mi deporte. A mí el rugby a día de hoy me lo ha dado todo, o prácticamente todo. El rugby y mis padres y mi familia. Pero yo quiero seguir vinculado al rugby todo lo que pueda, porque creo que hay mucho por hacer. Creo que es un deporte con un enorme potencial en España y lo vamos a pelear. Jaime Nava, exjugador, motivador, actor, buen conservador y sobre todo conversador, que es lo que quería decir. Que ha sido un gran placer y lo que seguro que es una grandísima persona con un corazón en consonancia un poco a tu tamaño, ¿no? Enorme. Muchísimas gracias, Jaime, por haber aceptado nuestra invitación y muchísima suerte en todos estos. Gracias a ti, Israel, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias por invitarme. Tenéis un programa fantástico, el trabajo que hacéis. Y muchas gracias, no, muchas veces. Eso es. Y la próxima con el libro leído, ¿eh? Te lo prometo. Eso. Gracias, Jaime. Luego lo hablamos. Nosotros no tenemos tiempo para más. En breve regresamos, ya lo saben, aquí en La Ocho Burgos, en su casa, con un nuevo Cara a Cara. Muy buenas tardes y sean buenos. Adiós.